Tiene la palabra el diputado Walter Agosto. Gracias, presidenta. Quería hacer algunas reflexiones sobre el tema del proyecto que agradezco a los diputados acompañen. El propósito es requerir información sobre las acciones o medidas que el Poder Ejecutivo Provincial lleva adelante con respecto al incumplimiento del Gobierno Nacional, con respecto a las transferencias que financian la Caja de Jubilaciones de la provincia. Lo que primero quiero destacar es que estamos en presencia no de cualquier transferencia, no se trata esta transferencia de una transferencia discrecional. Desde el punto de vista jurídico es una transferencia presupuestaria que además encuentra basamento legal en acuerdos federales y leyes convenios que oportunamente suscribieron la Nación y las provincias y obviamente también la provincia de Santa Fe. Para dimensionar, digamos, la importancia de esto, que no es solamente económica, sino que también es institucional, me parece necesario retrotraernos un poco en el tiempo. En esta larga saga de la historia del financiamiento del déficit previsional argentino, hubo un hito en el año 1992 cuando las provincias argentinas, en un acuerdo federal, se comprometieron a financiar con el 15% de sus recursos coparticipables el déficit del sistema previsional nacional. En el año siguiente, 1993, se suscribe otro pacto federal donde la Nación, entre otras cosas, permite que las provincias transfieran sus cajas de jubilaciones, en su mayoría deficitarias, para tomar a cargo el Tesoro Nacional el financiamiento de esas cajas. Durante 4 o 5 años hay 11 provincias que transfieren sus cajas de jubilaciones que empiezan a ser financiadas por el Gobierno Nacional. Queda así una situación de mucha inequidad porque todas las provincias aportaban ese 15% al déficit previsional nacional, pero solo 11 tenían como contrapartida el financiamiento de ANSES. Quedaban las 13 provincias que no habían transferido sus cajas por decisiones de diversa índole, habían decidido preservarlas. Eso generó reclamos de estas provincias hasta que en 1999 se suscribe el compromiso federal a partir del cual se establece en su punto 12º lo que voy a leer a continuación. Me interesa leerlo textualmente porque ahí surge el derecho de la provincia de Santa Fe y de las 13 cajas que no transfirieron, que no fueron transferidas a la Nación. El Estado Nacional financiará con recursos provenientes de rentas generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos. Contundente. A continuación hay una ley nacional, que es la 25235, que aprueba ese convenio, y por otra parte hay una ley de esta legislatura provincial, la 11725, que en diciembre de 1999 también aprueba y ratifica ese acuerdo federal. Se establece así un marco de mayor equidad. Ahora todas financiaban a la Nación financiaba las transferidas y ahora empezaban a financiar bajo determinadas condiciones, como ustedes recordarán, la armonización previsional, a las 13 cajas que no se habían transferido. Si bien esos acuerdos de financiamiento entre ANSES y las cajas no transferidas se incumplieron en reiteradas oportunidades, nunca se desconoció el derecho que tenían estas 13 provincias. Es más, en los sucesivos acuerdos federales, ese derecho
se ratificó, independientemente del color político del gobierno de turno. ¿Qué sucedió en 2014? En primer lugar, el gobierno nacional cesa las transferencias, de hecho, y en segundo lugar, lo que es más complejo, dicta el DNU 280 de marzo del 2024. Esto es todo muy intrincado, pero es bueno que podamos aproximarnos para poder entender esta problemática. ¿Qué dice el DNU? Dice, no están incluidos en la prórroga del presupuesto 2023, que tiene vigencia este año, las disposiciones que regulan las transferencias a las cajas no transferidas. Eso es contrariar totalmente el espíritu de la norma que nos da el derecho a Santa Fe y a las 13 cajas transferidas para recibir el financiamiento de sus cajas provinciales. Esto no es solamente un impacto financiero por la no recepción de los recursos, sino que por primera vez en 25 años el Gobierno Nacional parece desconocer la obligación que tiene para financiar estas cajas transferidas. Fíjense que hemos vuelto al punto de partida. La Nación cortó las transferencias a las cajas transferidas, pero sigue financiando a las no transferidas. Y quiero dar un dato acá para tener una idea de magnitud. Lo que el Gobierno Nacional financia por beneficio a las cajas transferidas es 3 veces lo que financia por beneficio a las cajas no transferidas. Entonces, acá no hay solo un problema de incumplimiento con las cajas no transferidas, sino que subsiste una situación de gran inequidad entre las cajas que están transferidas y las no transferidas. Aunque hubiera sido violentar la norma también, hubiera sido más entendible políticamente que el Gobierno Nacional, en todo caso, corte todas las transferencias, para las cajas no transferidas y también para las transferidas. Pero hay otro problema. Todas las provincias, inclusive la provincia nuestra, las cajas no transferidas, siguen aportando al déficit previsional nacional a través de afectaciones específicas de impuestos que son coparticipables. 11% del IVA, 70% del monotributo, 28,7% del impuesto a los combustibles, el impuesto a los cigarrillos. Y qué casualidad, el monto que la provincia de Santa Fe deja de percibir por esas afectaciones que van a financiar ANSES es equivalente al déficit de la caja de jubilaciones en el año 2023. Nosotros sabemos que la tensión entre la nación y las provincias no es un tema nuevo, porque es la resultante de un proceso histórico y porque es la resultante de haber tratado de resolver los problemas del déficit previsional enancado con el régimen de la coparticipación federal. Pero probablemente estas tensiones se vayan a profundizar si la nación no enmienda este error que ha cometido. Entonces, es en este contexto particular donde evidentemente el Gobierno Nacional desconoce nuestros derechos, que solicitamos al Poder Ejecutivo que lleve adelante y que nos informe sobre las acciones que está llevando adelante para requerir el cumplimiento de todas estas normas, no solo en el pago de la transferencia que corresponde a lo corriente, sino también a la deuda. Y en ese caso también solicitamos que se nos informe cuáles han sido las acciones sobre la demanda que la provincia ya interpuso al Gobierno Nacional en septiembre del año pasado. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado.